¿Te gustaría tener tu inicial hecha con delicas de Miyuki? Quédate conmigo hasta el final y te enseño a hacerla. Puedes ver el esquema en mi Instagram, Laura Mi Miyuki. Espero que te guste. Alright. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en dos colores que te gusten y que hagan contraste. Yo he utilizado el color dorado y el negro mate. Hilo para Miyuki. Aguja para Miyuki. Tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Voy a hacerlo con hilo de color amarillo para que veáis mejor cómo se hace, pero os recomiendo que pongáis un hilo lo más parecido a las delicas que tenéis en el fondo. Enhebramos 80 centímetros de hilo y enfilamos 2 delicas negras. Pasamos la aguja a través de la primera que hemos enfilado en el sentido contrario. Tenemos que acordarnos de dejar en el lado izquierdo, en la mano izquierda, unos 8 o 10 centímetros de hilo para rematar después el colgante. Pasamos la aguja por la segunda delica hacia abajo. Y después por la primera otra vez hacia arriba. Por la segunda hacia abajo. Y nos tiene que quedar así. Esto lo hacemos para que nos quede más reforzado el borde. Añadimos otra delica negra. Tenemos que pasar ahora la aguja 2 veces por esta que tenemos aquí a la izquierda. Pasamos la primera vez de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba por la última. La que tenemos a la izquierda hacia abajo. Y por la última hacia arriba. Seguimos añadiendo delicas de la misma forma. Vamos a poner la cuarta. Pasamos de abajo a arriba por la última. De arriba a abajo por la que acabamos de poner. De abajo a arriba por la penúltima. Y de arriba a abajo por la última. Tenemos que añadir 2 delicas más para que nos queden en total en esta fila 6 delicas de color negro. Ya he terminado de poner las 6 delicas. Nos tiene que quedar el hilo hacia abajo, pero para comenzar la segunda vuelta le tenemos que dar la vuelta para empezar hacia arriba. Os recuerdo que lo estoy haciendo con este hilo de este color para que lo veáis mejor, pero queda mejor si lo hacéis, en este caso sería negro. Tenemos que hacer el primer aumento. Entonces tendremos que poner 2 delicas de color negro. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por este hilo que tenemos aquí, que une las 2 delicas de abajo. Las 2 últimas delicas que hemos puesto, pues este hilo tenemos que pasar la aguja de atrás hacia adelante a través de él. Y ahora por la segunda delica que hemos puesto hacia arriba. Si tenéis alguna duda sobre los aumentos de punto Brick Stitch, tengo un vídeo para poder verlo con más claridad. Seguimos haciendo lo mismo, pero en este caso añadimos una. Ponemos una negra, una delica negra y hacemos lo mismo. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante.
y después hacia arriba por la misma delica que hemos puesto. Ajustamos. Tenemos que añadir de la misma forma 1, 2, 3 delicas más. Hacemos el aumento del lado izquierdo de la siguiente manera. Añadimos una delica negra, pasamos la aguja de atrás hacia adelante por debajo del hilo que tenemos entre esta delica primera de la vuelta anterior y la última que acabamos de poner. De atrás hacia adelante. Y luego pasamos la aguja otra vez a través de la última que acabamos de poner. Así serán todos los aumentos que hagamos en el lado izquierdo. Ajustamos un poquito y ya hemos terminado esta vuelta. Giramos y comenzamos la tercera vuelta en la que empezaremos a hacer la letra. Hacemos un aumento con una delica negra y otra de color dorado. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante. Y después hacia arriba por la dorada que acabamos de poner. Añadimos una delica de color dorada. Después, 2 de color negras. La primera. Y la segunda negra. Ahora tenemos que poner 2 de color doradas. La primera. Y la segunda. Y finalizaremos con un aumento con una delica de color negro. Ajustamos aquí, tiramos del hilo y sacamos otra vez por la misma. Hacemos el aumento del lado izquierdo con una delica de color negro. Igual que hemos aprendido antes. Ponemos la delica, pasamos la aguja de atrás hacia adelante. Entre medias de estas dos que tenemos, la primera de la vuelta anterior y la que acabábamos de poner, que era la dorada. Y volvemos a pasar hacia arriba la aguja por la última que hemos puesto, que es la negra, la que hace de borde. Ajustamos y ya hemos finalizado la tercera vuelta. Giramos para comenzar la cuarta vuelta. Si te está gustando este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir nuevos vídeos. Comenzamos la cuarta vuelta con un aumento. Ponemos 2 delicas de color negro. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante.
tiramos del hilo y ahora hacia arriba por la segunda que hemos puesto. La colocamos. Añadimos una de color dorado. Y ahora otras 3 de color negro. Una. Esta es la segunda. Y la tercera. Ponemos otra dorada. Hacia arriba. Las vamos ajustando mientras las vamos poniendo. Ahora una negra. Y finalizamos con un aumento en el lado izquierdo con una negra también. Igual que hemos hecho antes. De atrás hacia adelante y hacia arriba por la misma que acabamos de poner. Este es el final de la cuarta vuelta. Comenzamos la quinta vuelta haciendo una disminución. Tenemos que pasar la aguja con el hilo sin ninguna delica por la segunda delica que hemos puesto, o sea, a través de la segunda, hacia abajo, tiramos del hilo, la que tenemos justo debajo a la izquierda, la dorada, ahora a la derecha, por esta que tenemos negra, y volvemos a subir por la segunda que tenemos justo encima a la izquierda, esta que tenemos aquí. Tenemos que hacer como un triángulo. Lo repito, tenemos que pasar, el hilo ha salido de aquí, lo pasamos a la siguiente que es la segunda, hacia abajo a la izquierda, por esta que tenemos justo abajo a la izquierda, esta dorada, después hacia la derecha y volvemos a salir hacia arriba por la segunda. Ahora tenemos que enfilar 2 delicas de color negro y pasamos por este hilo que tenemos aquí. Tiramos un poquito y volvemos a pasar por esta segunda.
Ahora ponemos 4 doradas. La primera. La segunda. La tercera. Hacia arriba. Y la cuarta. Ahora añadimos una de color negro y otra negra para finalizar esta vuelta. Y ajustamos, así nos tiene que quedar. En la sexta vuelta volvemos a hacer aumentos. Ponemos 2 delicas negras, pasamos la aguja por aquí detrás, de atrás hacia adelante, hacia arriba por la segunda que acabamos de poner. Ya tenemos hecho este aumento. Añadimos una de color negro. Y ajustamos. Una de color dorado. Otra de color negro. Una dorada. Ahora tenemos que poner 2 de color negro. La primera. Hacia arriba. Y la segunda. Ahora tenemos que hacer el aumento del lado izquierdo, con una negra también. De atrás hacia adelante.
y por la última negra que acabamos de poner. Ajustamos y así se nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la séptima vuelta haciendo una disminución. Pasamos la aguja por la segunda delica. Después por la que tenemos justo debajo a la izquierda, que es esta negra. Ahora a la derecha. Y volvemos a subir por la segunda. Ajustamos bien. Añadimos 2 delicas de color negro. Las pasamos por debajo de este hilo. Y volvemos a pasar por la segunda que hemos enfilado hacia arriba. Añadimos otra negra. Ahora 2 doradas. Esta primera. Y la siguiente. Ahora una negra. Otra más. Y una negra más para el borde. Ya hemos terminado esta séptima vuelta. Comenzamos la octava vuelta haciendo otra disminución. Segunda delica hacia abajo con la aguja. Después la que tenemos justo debajo a la izquierda. A la que tenemos derecha y volvemos a subir por la segunda. Tiramos un poquito. Ahora añadimos 2 delicas negras. Pasamos por el hilo
de atrás hacia adelante y otra vez hacia arriba por la segunda. La vamos colocando también. Y tenemos que seguir añadiendo delicas negras. Tenemos que poner 1, 2, 3, 4 y 5 delicas más de color negro para finalizar esta octava vuelta. En la novena vuelta he hecho otra disminución y he salido con el hilo por la segunda delica. Ponemos 2 de color negra, y ahora añadimos otras 4 delicas negras más para finalizar esta vuelta. Ahora vamos a hacer el aro para poder poner una cadena a nuestro colgante. Vamos a pasar la aguja por la segunda delica, solamente con el hilo. Y después pasamos por la que tenemos a la izquierda hacia arriba. Tiramos un poquito. Ponemos una delica. Y pasamos por la siguiente. Se nos tiene que quedar así colocada. Ahora pasamos por la que tenemos a la derecha, hacia arriba. Otra vez atravesando la que hemos colocado hacia la izquierda. Y volvemos a pasar para asegurarla hacia abajo. Aunque lo veamos así, que no queda bien con este hilo, con el hilo negro, no se nota. Tiramos un poquito y volvemos a pasar a través de la delica. Ahora vamos a añadir 5 delicas más de la misma forma que hemos hecho al principio del colgante. Añadimos una. Y pasamos a través de esta 2 veces. Una. Otra vez por la última. Por la penúltima. Y otra vez por la última que hemos puesto. Hacemos lo mismo. Ponemos otra delica. Una vez. Pasamos por la última. Por la penúltima. Y por la última hacia arriba. Ya tenemos puestas 3 delicas. 1, 2 y 3. Tenemos que poner otras 3 más de la misma forma. Ahora tenemos que unir los 2 lados de la tira que hemos hecho para que se nos quede un arito para poder poner la cadena.
Hemos dado la vuelta al colgante y nos sale el hilo hacia aquí, hacia arriba. Pasamos la aguja a través de la primera delica que pusimos. Y tiramos hacia abajo del hilo. Ahora pasamos desde la derecha hacia la izquierda por la última que hemos puesto. Y ajustamos un poquito. Ahora tenemos que volver a hacer lo mismo. Pasamos por la primera. Y ahora por la última que pusimos, que es esta. Hacia arriba. Se nos tiene que quedar un arito. Pasamos otra vez por la primera. Ahora pasamos por la que tenemos justo debajo. Y tiramos un poquito. La siguiente que tenemos a la derecha hacia arriba. Y la siguiente que tenemos hacia la derecha hacia abajo. Tenemos que pasar la aguja por todas las delicas que tenemos en el borde. Ahora pasamos hacia la izquierda y después 4 delicas hacia arriba en diagonal. Pasamos a través de esta, la que tenemos aquí. Y otras 3 más en diagonal hacia arriba. 1, 2 y 3. Salimos por aquí y cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos el otro hilo y pasamos la aguja a través de todas estas delicas del borde para que se nos quede más reforzado. Ahora pasamos la aguja aquí a la izquierda, subimos 4 delicas en diagonal, sacamos la aguja y cortamos con cuidado el hilo a ras. He hecho también el colgante con hilo negro para que veáis cómo queda. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita. Deja tus comentarios y te animo a que visites la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!